Apocalipsis. Y entonces vamos a hacer una oración para empezar, ¿sí? Nos ponemos en reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por esta oportunidad de estudiar tu palabra, en esta ocasión el estudio del Apocalipsis, la gran profecía que nos dejaste a través de tu Hijo amado, el apóstol Juan. Te pedimos entonces que nos des de tu sabiduría para poder entenderlo, para poder ponerlo en práctica y transmitirlo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a hacer un repasito breve de la primer clase que está grabada, ya está subida a la página del Evangelio Eterno Córdoba, y por cualquier consulta a posteriores pueden ustedes por WhatsApp al teléfono 351-320-8559 dejar sus mensajes y sus consultas o a través de la página que nombré. Entonces, vamos en esta segunda clase a ver Apocalipsis del 6 al 11 hoy. Y para repasar la primera clase brevemente, vamos a comenzar con algunas preguntas que ya contestamos en la primera clase. Por ejemplo, ¿por qué estudiar el Apocalipsis? Había comentado de que hay una bienaventuranza para aquel que lee, que oye las palabras de esta profecía, porque además el tiempo está cerca, lo menciona en Apocalipsis capítulo 1, y está muy bueno leer ese capítulo, pero en los primeros versículos ya se nos advierte, no solo que el tiempo está cerca, sino que hay que, digamos, aparte de leerlas y de oírlas, hay que guardar las palabras para recibir esa bienaventuranza, porque además es un mensaje de advertencia para estas cosas que van a suceder pronto. Nosotros hablamos también de que pronto ocurrirá una gran tribulación. Lo había predicho el propio Jesús en Mateo 24, en donde nosotros, si lo buscamos rápidamente, y esto es para hacer un repaso, recuerden que este estudio es un resumen de 4 clases, ¿sí? Pero ya había dicho el Señor en el versículo 21 del capítulo 24, porque habrá entonces gran tribulación, está hablando del tiempo del fin, ¿verdad? Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En consonancia con lo que, digamos, lo que manifiesta el Apocalipsis, es tan solo una, digamos, una forma de ratificar lo que Jesús dice. Y también yo les había mencionado que este libro se estudia en conjunto, no solo con Mateo 24, sino también con el libro de Daniel, que es un libro histórico y básicamente también profético. Es decir, la profecía, ¿qué es? Son anuncios de cosas que van a pasar en el futuro. Y lo hace el Señor a través de los profetas para advertirnos las cosas que van a pasar. Y nosotros, al ver su cumplimiento, aumenta también nuestra fe. De manera que ese libro de Daniel tiene en sus últimos capítulos, sobre todo en el capítulo 12, nos habla también del tiempo del fin. O sea, lo vamos a utilizar también para complementar el libro de Apocalipsis. También habíamos dicho que esta preparación que necesitamos para ese tiempo de tribulación que está cercano, ¿sí? No solo estudiarla a estas profecías, sino darlas a conocer. Nosotros hoy, que vamos a ver el capítulo 6, estamos ante, digamos, la apertura de los sellos, ¿sí? Si nosotros abrimos la Biblia, vamos a ver que justamente estos sellos se abren solamente por una persona digna de abrirlos, que ya habíamos estudiado en el capítulo 4 y 5, que es Cristo, ¿no? Que es Jesús. ¿En qué contexto? En el contexto del comienzo del juicio. Un juicio donde se está investigando a todas las personas para ver si son aptas para que Cristo las lleve al cielo en su segunda venida, ya sea a los que están muertos despertarlos y a los que están vivos llevarlos en esa situación también. Pero para eso tienen que pasar todos los seres humanos por este juicio. El desarrollo del juicio está justamente en el capítulo 6. Por etapas también, porque los sellos se abren por etapas. ¿Y cuántos sellos hay? Bueno, en el capítulo 6 nosotros vemos 6 de los sellos, ¿sí? Y los vamos rápidamente a decir que esta forma de juzgar de Cristo, que es por etapa, en este momento se está juzgando a las personas que murieron desde Adán en adelante. Es decir, que el primer
sello, o acá lo menciona como el caballo blanco, es una época antediluviana en donde se empieza a juzgar a las personas que vivieron en esa época, ¿sí? Y así sucesivamente se van abriendo los sellos. Pero como es un resumen, nos podemos dedicar a explicar sobre todo en qué tiempo se está juzgando, en qué sello o en qué apertura del sello se empieza a juzgar a los muertos, digamos, del tiempo del fin. Y esto va a ocurrir en el versículo 12 del capítulo 6, en donde dice, mire cuando abrió el sexto sello y hay aquí un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, como roja. Estos eventos ocurrieron y fueron seguidos por estrellas del cielo que cayeron sobre la tierra como las higueras deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Podemos dejar después en el canal, en la página, podemos dejar que esos eventos ya ocurrieron a partir de 1755, cuando fue el terremoto grande de Lisboa, en donde quedó sumergida esa ciudad. Y posteriormente sucedió el día oscuro, donde se puso el sol negro y la luna como roja. Pero también ocurrieron, ¿no es cierto?, escenas de la caída de las estrellas. Todos estos eventos tienen sus fechas, hoy por razones de tiempo, no una por una, no les voy a decir, pero a nosotros sí nos interesa que esas señales abrieron la etapa del sexto sello, en la cual nosotros, posteriormente, habiendo nacido después de esas fechas, estamos viviendo en ese sello, ¿sí? Que termina en el tiempo del fin, porque al finalizar el capítulo 6, nos está hablando, haciendo como un salto de cómo termina este juicio, diciendo en el versículo 15, siempre estoy en el capítulo 6, que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Varias cosas está diciendo acá, pero termina en el 17 diciendo, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Cuál es el día de su ira? Bueno, cuando él vuelva por segunda vez y le va a dar a cada uno su, digamos, su castigo o la recompensa. Pero la ira se refiere a las plagas finales, donde se va a destruir la tierra y a todos aquellos impíos o malas personas que salieron mal en su juicio personal. Entonces, digamos que esto marca que el sexto sello, que yo hice un salto para decirles de que fue por etapas en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Comenzando desde Adán, pasando por el diluvio, por el nacimiento de Cristo, toda la etapa cristiana apostólica, pasaron la época de la Reforma, pasaron varias épocas donde fueron los muertos juzgados. Pero hay un final en donde van a ser juzgados los vivos y lo vamos a ver. Porque por ahora se está juzgando a los muertos, ¿sí? Bien, ¿qué es juzgar? Juzgar es que tu nombre pase con todo tu prontuario, por así decirlo, y en donde están todas tus acciones desde el día que naciste, tus intenciones, tus pensamientos, lo que hiciste, lo que dejaste de hacer, pero a la vez el arrepentimiento de todos tus pecados, las buenas obras y las malas también. Pero cuando uno se arrepiente de esas malas obras, es perdonado por Jesús. Cuando llega tu juicio, cuando te llega la hora de que tu nombre, y vos estás ausente porque estás muerto, ¿no? Pase tu nombre en ese juicio, obviamente se va a revisar todos aquellos pecados, si fueron perdonados, pero ahora tienen que ser borrados, es la limpieza de tu prontuario, para que Dios no se acuerde más de esos pecados, y eso se está produciendo, ya lo dijimos, en el santuario celestial. Es otra de las cosas que habíamos hablado en la primer clase, que existe un santuario en el cielo. Muchas religiones, incluso cristianas, desconocen el hecho de que hay vigente un santuario en el cielo. Siempre creen que los santuarios o los templos son solamente los que están en la tierra. Digamos que nosotros en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8 y 9, tenemos claramente una explicación
de que existe un santuario en el cielo donde Jesús está oficiando su ministerio. Primero lo hizo en el lugar santo, explicamos que en el capítulo 1 él se presenta como sacerdote, perdonando estos pecados nuestros que se elevan al cielo con nuestras oraciones, en una parte del santuario que se llama el lugar santo. Pero a partir de una fecha que nosotros también comentamos en la primera clase, que es 1844, no es inventada por nosotros, es la fecha del cumplimiento de una profecía que está en el libro de Daniel, en el capítulo 8, en el versículo 14, en el cual había una señal para dar comienzo a esa profecía. Esto daba de 2310 años proféticos y daba en 1844. A partir de esa fecha, Jesús entra en el lugar santísimo, ya no como sacerdote, sino como sumo sacerdote. ¿Sigue intercediendo por nuestros pecados? Sí, porque si no estaríamos en problemas. Pero está básicamente en su ministerio, en el lugar santísimo donde él entra. Yo les expliqué la clase pasada que eso ocurre en el capítulo 4 de Apocalipsis. Si nosotros hacemos un repasito, vamos a darnos cuenta de que hay una puerta abierta ya en el versículo 1 del capítulo 4, en donde Jesús entra en el lugar santísimo para participar de una escena básicamente de juicio, en donde hay 24 ancianos, que son los testigos, los veedores, hay ángeles también, pero hay fundamentalmente un trono, que yo les expliqué, según lo que hemos estudiado, que en el capítulo 4 el trono está sentado el Padre, y le da, ¿no es cierto?, en el capítulo 5, el hecho del juicio se lo da al Hijo. Está claramente, eso lo habíamos visto, si ustedes lo repasan, en el capítulo 5 es hallado el único digno de que reciba del Padre, bueno, de hecho se lo ha ganado, ¿no es cierto?, con el sacrificio que ha hecho, de juzgar a la humanidad con una justicia incomparable. Entonces están estos ancianos de los 24 tronos que se mencionan y los ángeles del capítulo 4, además están haciendo un gesto de adoración al Padre y al Hijo, y están reconociendo que Él es el digno de efectuar este juicio con justicia, ¿sí? Entonces, ¿por qué estudiamos nosotros esto? Primero, para darnos cuenta de en qué etapa estamos, ¿no es cierto?, en la historia de la humanidad. Recordemos que les dije que la estructura del Apocalipsis es lineal, histórica, lineal, siempre hacia adelante, como toda profecía, y que nos va a llevar al tiempo del fin a través de todos estos capítulos que estamos estudiando. Por ejemplo, nosotros repasamos muy rápidamente que había un mensaje a cada una de las iglesias representando los períodos de la iglesia en la época de los apóstoles, toda cristiana, desde los apóstoles hacia el tiempo del fin. Y yo les había comentado que había dos iglesias que llegan al tiempo del fin, en sus etapas, que eran Filadelfia y Laodicea. Sí, que eso estaba en el capítulo 3 de Apocalipsis. Vuelvo a repetir que es de esas iglesias, ¿sí?, surge un grupo, especialmente en la de Filadelfia, que vamos a estudiarlo justamente ahora en el desarrollo del Apocalipsis. Surge un grupo que, bueno, es a partir de esa puerta abierta que yo les comento, a partir, ¿no es cierto?, de esta puerta que se abre, y esta puerta yo les dije que se abre en 1844, a partir de ahí se crea un grupo, ¿no es cierto?, cristiano, que realmente empieza a conocer la verdad, no solo del santuario, sino de los mensajes que había que darle a la gente, sobre todo los que llegan al tiempo del fin, que tienen las características de Filadelfia. Vamos a ver quién es este grupo. Por otro lado, juntamente con Filadelfia llegaba la Odisea. Yo les había dicho que la Odisea porque actualmente existe, una iglesia que necesita básicamente reprensión porque se cree algo que no es, ¿no es cierto? Y necesita un remedio para salir de esa ceguera. El remedio está justamente en el mensaje de la Odisea, en este capítulo 3, y dice en el versículo 18, por tanto te aconsejo que de mí, o sea de Jesús, compres oro refinado en fuego para que seas rico, porque se cree rico, la Odisea,
es la iglesia del fin, que es absolutamente cuestionada y criticada, no tiene ningún elogio Cristo por ella, porque cree algo que no es, ¿sí? Necesita vestiduras blancas, la justicia de Cristo, necesita, digamos, también colirio para que vea, necesita el Espíritu Santo, ¿sí? Necesita todas las cosas, este oro que es el amor y la fe que le falta. Es decir, una reprensión que nos llega a decir, si nosotros continuamos siendo de la Odisea, de este tipo de iglesia, vamos a tener el problema de que ya Dios dice, te voy a vomitar de mi boca. Lo dice claramente en el versículo 16, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque ve que es una iglesia tibia. Y en paralelo, la iglesia que la confronta es Filadelfia, porque es una iglesia que se juega por Cristo y que llega al final. Y cuando llega al final, llega salva y llega protegida por Dios. Y además de eso, le da una promesa extraordinaria en la hora de la prueba que le va a tocar al mundo entero, porque esto que nosotros comentamos, que mismo Jesús llama la hora de la gran tribulación, aquí le llama, en este capítulo 3, le llama en el versículo 10, le llama la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero a todos los que moran en la tierra. ¿Sí? Está eso en el versículo 10 del capítulo 3. Es decir, viene una hora de prueba, viene una hora de gran tribulación. Nosotros lo que vamos a tratar de estudiar es cuál es la señal que nos advierte el Apocalipsis, a partir de la cual tenemos que estar muy atentos de que esa hora de la prueba viene en cualquier momento y sí debemos estar preparados para que no nos tome por sorpresa. De eso se trata el estudio del Apocalipsis, advertir, ¿sí? Entonces, hablando de las dos iglesias que llegan al final y que la triunfante es la iglesia de Filadelfia, nosotros tenemos que tomar los elementos de esta iglesia para desapropiarnos de ella y decir cuáles eran las características para que Dios la elogie y la guarde en la hora de esa prueba. Y en contraste a los de la Odisea, los vomite de su boca. ¿Significa esto que todos los de la Odisea se van a perder? No, para nada, porque individualmente, Jesús dice que está a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, dice en el versículo 21 del capítulo 3, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Quiere decir que hay esperanza para algunas personas que pertenecen a la Odisea. ¿Por qué? Porque van a consumir esa receta de que Jesús que hablamos recién. Pasando entonces al capítulo 6, que estábamos diciendo, que es el del estudio de hoy, tenemos que referirnos a esta obra que está haciendo Jesús en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Habíamos dicho que se están juzgando, revisando los casos de las personas que murieron. A partir del sexto sello, nosotros nos encontramos viviendo bajo ese sexto sello. O sea que en cualquier momento puede venir la hora de la prueba en la cual se va a juzgar a los vivos también. Y eso va a ocurrir, lo vamos a ver, en el capítulo 8, que habla de este séptimo y último sello. Quiere decir que también son paralelos, ¿sí? El sexto sello, como leímos antes, termina en el fin con los impíos pidiendo que se le caigan las piedras encima porque no soportan la venida de Jesús. Termina paralelamente con el séptimo sello, que es un sello donde allí van a comenzar la tribulación de la que venimos hablando. ¿Qué es tribulación? Es un periodo muy tremendo en donde va a haber modificaciones en el cielo, en la tierra, y los seres humanos van a tener que tomar decisiones blanco o negro, vida o muerte. No va a haber grises, porque Jesús necesita probar el carácter de cada persona para saber a quién va a llevar. Y si esas personas se arrepintieron, pueden irse con Jesús al cielo. Si no, no será posible que se borren sus pecados. Se necesita una obra de transformación del carácter, pero siempre con la ayuda
del Espíritu Santo, usando nuestra voluntad y la voluntad de la deidad, en este caso, en la función del Espíritu Santo, que nos convence de nuestros pecados, que nos ayuda a poder irlos superando, y nosotros confesándolos, tenemos esa opción. Y cuando se toque nuestro nombre el día del juicio, no sabemos si cuando estemos muertos o si estamos vivos, nos encuentra probados, porque es muy terrible lo que el final, digamos, de los que decidan por la opción de desobediencia a Dios. ¿Cómo le pasó a Satanás, que fue echado del cielo porque desobedeció? Y tuvo una rebeldía que arrastró a la tercera parte de los ángeles, que se transformaron en demonios. ¿Van a aparecer estos demonios? Sí, lamentablemente. Pero Dios lo va a permitir porque tiene que ser probado el mundo entero. ¿A quién van a adorar? ¿A Satanás o a Jesús? Entonces, vamos a pasar brevemente al capítulo 7 de Apocalipsis. El capítulo 7 es impresionante y vamos brevemente a tomar las partes más importantes. Aquí empieza un proceso de sellamiento. ¿Qué es sellar a una persona? Sellarla significa que una vez que fue probada y su carácter fue apto, es sellada en su mente, en su corazón, para ya no pecar, ¿sí? Entonces es como que Dios le dice, ya sos de los míos, sos de mi rebaño. Y aquí los primeros, estos en ser sellados, van a ser 144.000 personas, con una característica que la vamos a estudiar cuando estudiemos el capítulo 14, más en detalle. Pero lo que hay que decir acá, que antes de que venga la tribulación, estas personas tienen que ser selladas, porque la responsabilidad de ellos, porque son de Filadelfia de paso, es transmitir este mensaje final de advertencia. Dios no va a dejar a su pueblo sin profecía justamente en el momento que más lo necesite, que es en el tiempo del fin y de esta tribulación de la que hablamos. Entonces, estas personas van a ser muy preparadas y selladas solo después, ¿sí?, de que sean ellas probadas. Esas personas tienen que ser probadas. Nosotros sabemos, y lo vamos a estudiar, de que hay una señal por la cual estas personas van a pasar para ser obedientes y tiene que ver con uno de la obediencia de uno de los 10 mandamientos. Lo vamos a estudiar. Esta señal, ¿sí?, que es obedecer a los hombres o a Dios, va a definir si esas personas van a ser selladas o no. Son del pueblo de Dios. Pero no todas las personas que dicen ser del pueblo de Dios van a ser selladas a favor, porque no van a pasar esa prueba. Es una prueba difícil, ¿sí? Cuando a vos te imponen una ley que se opone a Dios, ha pasado en la historia muchas veces, puede llegar a costarte la vida ser fiel. Entonces no es fácil quitarte tus beneficios, tus garantías, hasta tu propia vida, si vos decidís no obedecer a Dios, te pueden pasar todas estas cosas que está preparando el mundo para los que sean obedientes a Dios y no obedezcan a una ley hecha por el hombre, sobre todo por el hombre de pecado, ¿sí? Entonces, esta tribulación está siendo detenida y se llama los 4 vientos. Nosotros en el versículo 1 podemos ver que dice, del capítulo 7 siempre. Después de esto había 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, o sea, sobre toda la tierra, que detenían los 4 vientos. Son las pasiones, son todas las tribulaciones que van a venir en esto que estamos diciendo que va a ocurrir. Nadie se va a salvar de esto. Y dice que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Va a haber daño en tierra y va a haber daño sobre los hombres. Vi también otro ángel que subía, versículo 2, de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Acá aparece la palabra el sello de Dios. Y dice, clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿sí?, convicción,
en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estas personas, los 144.000, van a ser sellados antes. ¿Por qué antes de la gran tribulación? Muy simple, cuando empiece la gran tribulación tiene que haber 144.000 personas preparadas para explicarle al mundo entero las cosas por qué están pasando. Justamente por desobedecer la ley de Dios. Pero por el contrario, el mundo impío va a decir lo contrario, va a decir, estas cosas están pasando porque estas personas, los sellados, que nosotros sabemos que están haciendo bien, están provocando estas tragedias. Entonces ahí va a venir la persecución y el ataque. Siempre pasó. Cuando hay personas que quieren defender la ley de Dios, hacer la voluntad, aparece el enemigo de Dios utilizando personas para que las ataque. ¿Por qué? Porque cuando los 144.000 den este mensaje de advertencia al mundo, lo van a dar en gran voz, lo vamos a ver en el capítulo 14, por todo el mundo. Obviamente lo desenmascara el enemigo. ¿El enemigo qué es lo que quiere? Además de vengarse de Dios porque fue echado del cielo, lo que quiere es seguir reinando la tierra, que no se le acabe su reinado. Quiere tener los súbditos que está teniendo hace miles de años y quiere vencer al Hijo de Dios y sobre todo la venganza va contra digamos, todos los creyentes, los que lo siguen, digamos, su descendencia. Entonces, en este capítulo 7, las personas que son selladas por tribus o grupos de personas. Las tribus que se mencionan en este capítulo no existen hoy, porque después de la diáspora, o sea, cuando el pueblo judío se dispersó por la tierra, ya nadie sabe, hoy por hoy, a qué tribu pertenecen los hijos de Jacob, que tenía 12 hijos, y acá aparecen 12 tribus, que son de los hijos de Israel o de Jacob. Jacob primero, después cambió el nombre por Israel. Pero entonces dice que en el versículo 4, que son de todas las tribus de los hijos de Israel, los empieza a mencionar a los hijos de Israel, que fueron 12. Solo que hay uno que no lo menciona porque no pasó la prueba de la transformación del carácter. Estas tribus obviamente no son literales, es simbólico, porque como les dije, nadie sabe a qué tribu pertenece, pero puede inferirse de que se trata de un carácter especial. Son 12 los caracteres, no son 4, como dicen muchos. Son 12. Y cada hijo de Israel representa un carácter especial, distinto del otro, que tenía virtudes, pero también tenía defectos. Con el tiempo, ellos fueron superando esos defectos de carácter y fueron vencedores. Y este es el modelo de carácter que tienen que tener los 144.000, porque es un modelo de carácter, de los cuales uno falló, que es de la tribu de Dan, falló en su comportamiento y fue reemplazado por un hijo de José. Pero el resto figuran todos como que pasaron a la victoria, digamos. ¿Por qué? Porque resolvieron sus problemas de carácter negativos que tenían. Después de estos 144.000, en el capítulo 7 aparece una multitud vestida de ropas blancas, que son el resto de todos aquellos redimidos de todas las edades, que también va a estar en el cielo, junto con ellos, con los 144.000, todos aquellos que obtuvieron en su juicio personal una victoria, digamos, ¿sí? Es importante esto saberlo, porque ¿de qué lado vamos a estar? Nos gustaría estar dentro de los 144.000, es toda una historia, porque ellos van a estar vivos y tienen que haber superado sus pecados en la tierra. O de la multitud vestida de blanco, que son personas que murieron y van a ser, digamos, llevadas al cielo. De todas maneras, no importa en qué grupo uno está, lo que uno quisiera es estar dentro de esos grupos. Porque finalmente en este capítulo habla de que van a estar en el cielo sirviéndole a Dios todo el tiempo. Específicamente, hablando de los 144.000, en el versículo 13 del capítulo 7, aparece uno de los ancianos diciendo que también tienen ropas blancas y salieron de la gran tribulación, lo dice el versículo 14 del capítulo 7. Salieron de la gran tribulación. ¿Quiénes son? Los 144.000, que van a tener un lugar especial.
Una vez que estas personas pasen esa prueba, sean selladas con lo que Dios considera un sello de prueba de fidelidad contra un mundo que está oponiéndose a su ley, básicamente a uno de los mandamientos, nosotros lo vamos a estudiar. ¿Cuál es esa prueba? Pero por ahora les digo que estas personas son selladas, pasan la prueba, pasan la prueba. Y ahora se encuentran en el séptimo sello en una situación donde ya se están por soltar los vientos, porque ya fueron sellados. Este séptimo sello habla de que comienza el juicio de los vivos. Ya los 144.000 estaban vivos cuando fueron sellados. Sería la última parte de lo que habíamos estudiado en el sexto sello, ¿sí? Que comienza el juicio de los vivos. Y todo comienza en los vivos por la misma señal, por la misma prueba. ¿Sos fiel a Dios o estás en contra de su ley? Y así entonces comienza una tribulación tremenda. Nosotros acá en la Biblia lo estudiamos como las trompetas, que son 7 trompetas. Son juicios de Dios con misericordia porque hay gente todavía que se puede salvar. De hecho, se está salvando. Cuando acepta el mensaje de estas personas, los 144.000. Ellos no tienen el poder todavía. Ellos están orando. El capítulo 8 habla de que hay oraciones de estos santos. Ya son santos, porque ya dejaron de pecar, ¿sí? En el versículo 4 dice que de la mano del ángel sube a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, porque están orando. Estos 144.000 saben lo que acaba de pasar, saben que se desata la gran tribulación, saben que los vientos van a ser soltados, pero no tienen el poder para predicar, se sienten inútiles en su condición humana. Además porque son humildes. Entonces le suplican a Dios que por favor les dé poder para poder advertir a la gente lo que va a ocurrir, que es el fin del planeta Tierra y el juicio final, que está muy pronto de venir Jesús. Y el mundo entero tiene que enterarse de esto. El Apocalipsis es fabuloso cómo te va desarrollando la historia, porque te dice que estas personas le claman a Dios y reciben ese poder, ¿sí? Lo reciben porque en el versículo 5 dice que del capítulo 8, que es el séptimo sello que se abre, toma un incensario del fuego del altar. El fuego es otra representación del Espíritu Santo, también el aceite. Y también el agua, pero acá se habla de que arroja fuego, como pasó en el Pentecostés, lenguas de fuego se arrojaron a la tierra y recibieron poder los apóstoles y hubo muchos conversos. Ahora ellos tienen poder, un poder para predicar un mensaje, lo vamos a estudiar en el capítulo 14, mundial de advertencia de que si alguno adora a Dios, tiene posibilidad de salvarse, pero si adora al enemigo de Dios, que se llama la bestia, no va a tener esa posibilidad de salvación. Es un acto de amor increíble de Dios, la última oportunidad que da a las personas para que se decidan a quién van a servir. Siempre fue así, en todo lo largo de la Escritura. La decisión de servir a Dios o no. Entonces, básicamente, si ustedes leen desde el versículo 6 en adelante, hay en el capítulo 8 las 4 primeras trompetas, que son las primeras juicios con misericordia. Digo con misericordia porque les dije, hay gente tomando decisión para salvarse en medio de un mensaje tremendo, que lo vamos a estudiar, como le dije, en el capítulo 14, en la próxima clase, ¿sí? Porque en la próxima clase lo que vamos a hacer es estudiar desde el 12 al 18. Ahora simplemente les explico que estas personas cuando prediquen ese mensaje lo van a hacer con gran poder, ¿sí? Se llama fuerte pregón y con ese descenso del Espíritu Santo poderoso también se le llama la lluvia tardía. Son símbolos que tenemos para entender el poder increíble que van a recibir estas personas. Para, digamos, explicarle a la gente de todo el planeta por qué están pasando estas cosas.
y que tome las decisiones correctas. ¿Cómo puede ser el mundo, escuchar el mundo? Con sacudones, sacudiéndolo. Es la única manera que a veces necesitamos, sacudir, que nos sacudan, para levantar nuestros ojos al cielo y decir, oiga, ¿qué está pasando? Bueno, estas personas van a empezar a explicar qué está pasando. En estos juicios con misericordia, los 4 primeros están en el capítulo 8, son eventos que atacan la tierra, básicamente. El resto de las otras 3 trompetas van a caer sobre los hombres. Pero en primer lugar, estas 4, nosotros las tenemos rápidamente, tenemos. A la primera es un granizo de meteoritos de fuego que van a quemar árboles y hierba. Siempre la tercera parte, recordemos que hay misericordia, distinto del 100% que va a ser atacado en las plagas finales. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque Dios está mandando sacudones parciales para que la gente no se muera de una, sino que tenga esa posibilidad de, digamos, del arrepentimiento y la decisión. Igual va a haber gente que va a morir, obviamente, porque son tragedias muy fuertes. Los fuegos, por ejemplo, de esta primera trompeta no se pueden apagar, porque son en muchísimos lados. Pero los árboles, si se quemaran todos y se quemaran todos los cultivos de una, la gente se muere de hambre en esa primera trompeta. O sea, estamos hablando de juicios parciales en la tierra, ¿sí? Distintos lugares. Lo mismo va a pasar con la segunda. La segunda trompeta nos advierte de un meteoro, una montaña sobre el mar, donde el mar va a ser afectado en la tercera parte, muriendo la tercera parte de los seres marinos y transformándose ese agua en sangre. Ya pasó eso en la antigüedad, acuérdense con la plaga de Egipto. La tercera trompeta nos habla de una estrella que arde, también cae sobre las aguas, pero esta vez en las aguas dulces, transformándolas en amargas. Después ustedes lean todo y se van a dar cuenta de la literalidad que tiene estas plagas primeras, porque después hay plagas postreras, que son las copas de la ira, y esos están en el capítulo 16. Pero en este momento, en el capítulo 8, nos está hablando de estos juicios, que son tremendos, pero son juicios con misericordia. Quiere decir que siempre se está afectando una tercera parte, no una totalidad. Y ahí hay un sacudón terrible, la gente empieza a tener hambre y sed, básicamente porque están afectadas las aguas del mar y las aguas de las fuentes de agua dulce. Y también en la cuarta trompeta nos habla de tinieblas, un mundo de tinieblas, en donde ni el sol, ni la luna, ni las estrellas van a dar su resplandor, y afecta a la tercera parte también, siempre atemperado. Entonces, después en el capítulo 9 tenemos las otras 3 restantes, tragedias, juicios, parte de la tribulación, y estas 3 se les llama los 3 ayes. ¿Cómo será de fuerte? Que le llaman ay, ay, ay. Vienen sobre los hombres. Esto ocurre porque en la quinta trompeta, el mismo Satanás se le da a él, recuérdense que le está rodeando la tierra, es el gobernador de este mundo, se lo quitó a Adán con engaño, y el reino empezó a ser de Satanás a partir de ese momento. Estamos hablando de 6.000 años que lo tiene en su poder. Cristo necesita recuperar ese reino. ¿Cómo lo va a recuperar? Con los súbditos redimidos. Eso va a ocurrir, ¿sí?, en el capítulo 11. ¿Por qué? Porque ahí lo recupera no porque se los lleve, sino lo recupera una vez que pasa este sello, antes del fin del tiempo de gracia, este sellamiento para la humanidad. Empezaron a ser sellados los 144.000, ahora tienen que ser sellados por su obediencia el resto de la humanidad que está viva, pasando estos vientos, estas tragedias, y ellos también van a formar parte de los redimidos. Entonces, así es como Dios va a recuperar, en el capítulo 11 figura en la séptima trompeta, su reino, ¿sí?, para luego venir a buscarlo, que eso va a ocurrir más adelante. En la profecía hay un capítulo destinado a explicar cómo es la segunda venida de Cristo. Esto es fabuloso y nos habla entonces de que Satanás le dan una llave
esto está en el quinto, en la quinta trompeta, le dan una llave para que libere desde el abismo donde están encerrados los demonios más tremendos. Ustedes lean Loco de detenimiento, hoy tenemos un resumen de esto, que en el capítulo 9 aparece, ¿no es cierto?, un montón de demonios tremendos, se los describe en todo este capítulo, para atormentar, no para matarlos. La matanza de hombres va a venir después, para atormentarlos. Aquellos que todavía no fueron sellados, lo dice claramente, van a recibir un tormento que no va a ser la muerte precisamente, sino un sacudón tremendo, doloroso, sobre todo espiritualmente, para que tomen la decisión, los que todavía no la tomaron, de a quién van a servir, si van a ser fieles o no, en esta hora de la prueba que ya hablamos. Entonces, los hombres, es tan terrible el ataque satánico que van a desear morir, pero no van a encontrar la muerte hasta que no tengan plenamente la conciencia de su decisión. ¿Sí? Porque acuérdense en que se tienen que decidir por lo que está predicando los 144.000, la verdad de los mandamientos de Dios, la fidelidad sobre todo a uno de ellos que está pisoteado. Entonces, en contraposición, hay una ley que se opone, que es la ley humana, para que se desobedezca esa ley y se la reemplace por un día inventado por los hombres, por el hombre de pecado. También están involucradas iglesias que se dicen ser de Dios, cristianas, y gobiernos están involucrados. Por supuesto que están involucrados los gobiernos. Recuerden ustedes que cuando las papas quemen, ¿a quién van a recurrir? A las iglesias a pedir ayuda, que Dios detenga esto que está pasando. Entonces, una confabulación entre gobiernos e iglesias espurias, iglesias desobedientes, van a lograr que se haga un ataque terrible a los que quieren ser obedientes. Luego, ya nos dice el sexto ángel en el versículo 13, de que ocurre por parte de estos demonios que se forma un ejército de ellos, sumado a los propios ejércitos malignos de la tierra, un ataque feroz a los seres humanos, al punto que son destruidas la tercera parte de la humanidad. Estamos hablando de más de 2.500 millones de personas. No hemos tomado conciencia de lo que es esa cantidad de gente en un contexto en donde los hombres van a morir a manos de estos demonios, porque Dios lo permite. Recordemos que en el tiempo del fin va a haber mártires como hubo en toda la historia. Muchas veces el martirio no, obviamente no es un castigo, es una protección de Dios. ¿Por qué? Porque en la tumba, primero el don del martirio es un don sin dolor. Dios lo permite porque esas personas que son obedientes, que encuentran la muerte de esa manera a manos de sus enemigos, de los enemigos de Dios, como pasó en el pasado, en la persecución del catolicismo, cuando por 1260 años se mató a cristianos a mansalva, de los cuales la Iglesia está pidiendo perdón hoy, pero lo va a volver a hacer, y mucho más feroz. Y van a ser también, esta vez literales, y lo podemos después estudiar en Daniel capítulo 12 también, y cuando veamos el capítulo 13 de Apocalipsis, que también va a durar, ¿cierto?, 3 años y medio, toda esta tribulación. Y entonces lo que tenemos acá en esta persecución, donde se está definiendo, en esta matanza, se está definiendo quiénes van a ser los mártires. Ellos van a ser protegidos de alguna manera de la última fase, que es cuando ya se termina el tiempo de gracia, es decir, el tiempo de la salvación. Y en este caso, lo que estamos viendo en el Apocalipsis es que hay hombres que no van a ser muertos por estos demonios porque están con ellos, básicamente son adoradores de demonios. Ustedes lo pueden ver, que no se arrepintieron en el versículo 20 y 21 del capítulo 9. Los otros, los mártires, van a ser resucitados, o sea, no es problema, en poco tiempo, ¿sí? Van a ser resucitadas en una resurrección especial para ver llegar a Jesús. O sea, el martirio para ellos es un beneficio, una ventaja, porque de esa manera no van a pasar por un tiempo de angustia espantoso que viene después de esta, porque también va a haber plagas, pero sin misericordia.
donde el Espíritu Santo ya no va a estar para, digamos, para intercedernos y convencernos de pecado, sino que se va a retirar. Solamente los que están sellados, los 144.000, van a poder soportar ese tiempo. Se llama el tiempo de angustia de Jacob, lo vamos a estudiar. En el capítulo 10, entonces ya estamos llegando prácticamente, hay una presentación de Cristo ante Juan, ofreciéndole un librito abierto. Los teólogos han acordado de que ese libro es el libro de Daniel, justamente el que estamos recomendando que se estudie juntamente con el de Apocalipsis. En este libro hay una secuencia de eventos también mencionada con duración de años, en donde se explica cuáles son las etapas que va a ir pasando el pueblo de Dios hasta la venida de Cristo. Y entonces el Señor Jesús le ofrece este libro a Juan, que es el que está teniendo la visión, para que lo coma, ¿sí? Lo coma significa lo trague, lo desmenuce, lo estudie, que es lo que tenemos que hacer nosotros, para identificar estos periodos, lo que va a suceder. Él quiere que estemos bien advertidos, y que va a ser, al principio, y ustedes van a leer este capítulo, ya tuvo su cumplimiento en el pasado, pero a nosotros nos toca ponerlo en el contexto del futuro, por muchas razones, porque este libro del Apocalipsis, yo les dije, es un libro de estructura lineal hacia el futuro. Entonces, Cristo lo que le está diciendo es, comelo, estudialo, y después se te va a volver amargo, primero como la miel, porque te da muchas verdades, te va a hacer de gran gozo, pero después se te va a volver amargo. Para entender este símbolo, tenemos que leer el libro de Ezequiel en el capítulo 2 y 3, donde hay una alusión muy similar, diciendo que se le da a Ezequiel un libro, lo come, es dulce al principio, pero después se vuelve amargo. ¿Cuándo se le vuelve amargo? Cuando todas estas cosas Dios le manda a Ezequiel en ese momento, como le manda a Juan ahora, en el Apocalipsis, le dice, tenés que ir a tu pueblo, advertir estas cosas, no te van a querer oír, porque son un pueblo rebelde, duro de servicio, no reconocen sus pecados, están en pecados y no los reconocen, no te van a querer escuchar. Y así se te va a volver amargo todo este contenido que te doy, este mensaje que te doy. Jesús se lo dice a Ezequiel y ocurre tal cual. Él recibe un mensaje, va al pueblo cautivo, que en ese momento era Israel. ¿Por qué estaba cautivo? Por desobediencia constante. Siempre Israel caía en cautividad cuando Dios quería que fuera un pueblo libre. ¿Cuándo caía en cautividad? Cuando desobedecía y se volvía idólatra y se contagiaba de los ídolos de las, digamos, de los vecinos, de los países vecinos. Y entonces ahora le habla directamente a Juan exactamente lo mismo. Se te va a volver amargo, no te van a querer escuchar tu propio pueblo, y ¿sabes qué? Lo vas a tener que profetizar a otros pueblos, a los gentiles que se les llama. En el versículo 11 del capítulo 10, se dice que es necesario que se profetice otra vez ahora sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, otras personas que no conocen, que no son del pueblo de Dios, no conocen el mensaje, no conocen que hay un santuario en el cielo, no conocen muchas cosas, no reconocen que la ley de Dios está vigente por la eternidad y que cualquiera que desobedezca un solo precepto de esa ley va a ser, digamos, va a ser castigado. Entonces le insta a Juan, como le insta a los 144.000, que transmite el mensaje, que no lo oculte, que van a suceder cosas desagradables antes del fin de la gracia. ¿Cuándo va a venir el fin de la gracia y qué es el fin de la gracia? Nosotros vamos a presentar en brevedad un esquema para compartir en la página del Evangelio Eterno, un esquema que nos hable de los eventos uno por uno para que ustedes no se pierdan en forma de estacas. ¿Cuál es la señal para los cuales viene el sellamiento?
después vienen a predicar este mensaje al mundo entero, vienen las trompetas, y las trompetas terminan, una vez que ya se sellaron todos los que decidieron por Dios, y ya no hay más ninguno que quiera obedecer a Dios, termina en lo que se llama el fin del tiempo de gracia. ¿La gracia qué es? La posibilidad de salvarte, la posibilidad de que te dieron todo un grupo de informaciones que vos aceptándolo mentalmente en tu corazón, aún a pesar de los riesgos que implica, tomás la decisión de obedecer a Dios, a su ley, porque va a ser cuestionada la ley de Dios. En una forma tremenda, ya es cuestionada la ley de Dios. En las iglesias cristianas es cuestionada la ley de Dios, que ya está, que ya se cumplió, que no hay que cumplirla. Bueno, entonces, en este fin del tiempo de gracia, todos tuvieron su oportunidad, todos. Nadie va a poder decir, yo no recibí este mensaje, porque es un mensaje global. Y de esta forma van a quedar sellados o marcados. Marcado significa con la marca del enemigo de Dios. Sellado significa estar sellados con el sello de Dios, el de la obediencia a su ley. Acá nosotros lo que tenemos que saber es que en el capítulo 11, que es el último que vamos brevemente a decirle, pues ya se nos ha ido el tiempo, igualmente vamos a repasar algo la próxima clase de esto, por si quedaron dudas, porque esto como es un resumen, vamos muy, muy rápido. Yo entiendo, este es un estudio de mucho tiempo, de muchos meses. Entonces cuesta digerirlo y tal vez tengan que escuchar varias veces, digamos, el audio, el video, y poner, les sugiero, las dudas que tengan en un papel, en una hoja, para poder preguntar, porque justamente sabemos de qué es un resumen. Entonces, cuando aparece el capítulo 11, aparece también la séptima trompeta, la última, donde ya se va a anunciar el fin de esta gracia, o sea, la posibilidad de salvarse, porque ya fueron sellados los que tenían que ser sellados, y ya están marcados los que tenían que ser perdidos, lamentablemente. Pero nadie va a poder decir, yo no tuve la oportunidad, no tuve la información, no fui advertido de que estas cosas iban a pasar. Nadie va a poder decir esto, porque es un sacudón mundial muy grande, en donde se van a alinear, digamos, a las iglesias espurias, a las incorrectas, a las desobedientes, aún que llevan el nombre de cristianas, no significa que sean las obedientes, se van a alinear a ellas naciones, van a ser juzgadas las naciones también, sus líderes, y todos aquellos que les hagan caso, van a ser juzgados los pastores, van a ser juzgados los curas, van a ser juzgados miles y millones de personas en esa etapa. Dios tiene que asegurarse de que va a llevar al cielo a aquellos fieles, no los impíos. En este capítulo 11, que también tuvo su cumplimiento en el pasado, cuando fue la Revolución Francesa, nosotros en el ojo de la profecía hacia el futuro, sabemos de que se trata de una explicación donde todos los moradores de la tierra, ¿sí?, están atormentando y atacando y matando por 3 días y medio, digamos, digamos, por lo menos en una parte de los 3 días y medio, a todas aquellas personas que deciden obedecer a Dios. Y fíjense lo que dice después de esta persecución terrible, donde también es atacada la Biblia, es atacado el Antiguo y el Nuevo Testamento. No lo van a poder destruir porque es palabra de Dios, nunca lo pudieron lograr antes, no lo van a lograr ahora, en donde desenmascara los planes, porque este Apocalipsis lo que hace es desenmascarar los planes de Satanás. Fíjense que nosotros tenemos un versículo 12 del capítulo 11 que dice, ¿sí?, oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Quiénes suben al cielo con Cristo? Cuando venga Él, con los redimidos, los que pasaron la prueba, los que aceptaron ser fieles, los que recibieron el mensaje. Muchos de ellos dieron su vida como mártires por este mensaje.
Y dice que en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres. Son cosas que van a pasar. Y le está hablando en el futuro que van a pasar a un segundo ahí. Falta uno más. La 7ª trompeta es justamente el anuncio del fin del tiempo de la gracia, cuando Jesús recupera ese reino, porque dice, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Ahí recupera con los súbditos, los fieles, los que le dijeron sí al mensaje de los 144.000. Ya vamos a ver cuál es ese mensaje, obviamente, y lo vamos a estudiar en la próxima clase. Es un mensaje tremendo, tremendo, de blanco-negro, vida o muerte. No vas a poder no decidirte. Las cosas van a ser para que no haya grises. Van a ser de vida o muerte, porque el contexto de las trompetas lo va a hacer así. Entonces, lo que está pasando en esta última trompeta, que se está anunciando que ya se acaba la gracia y que ya se decidieron lo que se tenían que decidir, vienen a ser los reinos de nuevo. ¿Qué significa? Recuperar, porque él dice, él reinará. Todavía no tiene los súbditos que los va a venir a buscar. Reinará por los siglos de los siglos, es decir, recupera el reinado arrebatado con mentiras por el diablo, que en este momento está gobernando el mundo, por si no, no pasarían las cosas que pasan, puras maldades, que ni tenemos idea. Cada vez más, como una señal, hay más engaño, más maldad cada día, que ya lo advirtió Jesús en Mateo 24. Y ahora viene Cristo a recuperar ese reino arrebatado con mentiras por Satanás, que está gobernando el mundo desde hace, como les dije, 6.000 años. Bueno, ahora Cristo lo recupera por los siglos de los siglos. Entonces, parte de esta gente que estaba en el juicio, los 24 ancianos, que no son otra cosa que seres redimidos, que seres humanos que fueron al cielo en ocasión cuando Jesús abrió tumbas y se fue al cielo a entrar al lugar santo, el santuario celestial, se llevó con él una cantidad de personas que están viviendo con Cristo hace 2.000 años, aproximadamente. Estas personas están sentadas delante y se postran sobre sus rostros y adoran a Dios. ¿Qué están viendo? ¿Por qué lo adoran? Porque le dan gracias diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. El que eras y has de venir. ¿Por qué? Porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Cómo es la manera donde Cristo va a reinar? Recuperando sus súbditos, los fieles, los obedientes. Por supuesto que en el 18 dice que los impíos, se enojan muchísimo porque dice, se airaron las naciones, tu ira ha venido. ¿Qué significa la ira? Las plagas finales, sin misericordia, 100% destruye todo. Y el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Qué parte del juicio es juzgar a los muertos? Ya fueron juzgados. La parte del juicio donde viene la sentencia. Es una parte del juicio. En los juicios humanos hay una investigación, hay un veredicto y hay una sentencia. Aquí la sentencia, ¿cuál es? Darle el premio a los que fueron fieles, pero a destruir, ¿no es cierto? Porque lo dice el versículo 18, ¿sí? Dice, dar el galardón a tus siervos los profetas, o sea, que está hablando ya de los premios o de la sentencia final, de la parte de este juicio, que es la última etapa del juicio. El juicio ya ocurrió en esas etapas que estudiamos, bueno, brevemente, las dijimos abuelo de pájaro, en el capítulo 6, que fueron etapas de la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué viene a hacer Cristo? A dar el galardón a tus siervos, los profetas, y los santos que son personas que ya no pecan, selladas, ya no pueden pecar, aunque quisieran, no podrían. Son santos. A los que temen tu nombre, temen significa a los que obedecen tu nombre. Y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, ¿qué parte del juicio es? Destrucción de los impíos, que lo vamos a estudiar luego. Y así con esto terminamos el capítulo 11, que sería el que estaba programado
para hoy, que les dije, del 6 al 11 lo vamos a ver muy rápidamente y cualquier duda les pido que la escriban a la página o al número de teléfono en WhatsApp. No se atienden las llamadas, sino en WhatsApp, preguntando qué cosas no entendieron por la rapidez que este curso se está dando. Que Dios los bendiga y que el Señor nos ilumine para guardar, como dice la palabra de Dios, las cosas que estamos leyendo y oyendo, porque hay una bienaventuranza para el que lo hace y las guarda. Guarda significa, yo no solo voy a leer y a oír, voy a poner en obra, voy a guardar lo que estoy estudiando, ¿sí? Ese es el consejo que Dios nos da a través de su palabra y vamos a seguir viendo estas profecías en las 2 clases que faltan. La próxima va a ser, no se lo pierdan porque es muy interesante descubrir cuál es el mensaje que los 144.000 van a dar sobre el mundo entero, cuál es el sello de ese Dios, cuál es la marca de la bestia, que es lo que va a marcar al mundo para su perdición. Y vamos también a ver otros misterios que Dios nos está revelando en este estudio del Apocalipsis. Que Dios los bendiga y que los acompañe en este estudio y que quiera cada uno profundizar este estudio, porque es, digamos, responsabilidad de cada persona, indagar, corroborar y discernir todo lo que nosotros estamos presentando. Bendición para todos.